Bienvenidos a Ventosa, en Pontevedra. Hoy vamos a descubrir uno de los tesoros del románico gallego, la iglesia de San Julián, un templo que guarda siglos de historia entre sus muros de piedra. Su origen se remonta al siglo XIII, en plena época románica. Como muchas iglesias de la zona, no se trataba solo de un lugar de culto, sino también de un punto de referencia para la comunidad, uniendo lo espiritual con lo social. Al entrar, nos reciben auténticas joyas artísticas que nos hablan del paso del tiempo y de la fe de quienes levantaron este templo. Entre ellas destacan los frisos del baldaquino, que representaban escenas del Génesis, la creación de Adán, de la mujer, y el pecado original. En el centro aparece Dios Creador, levantando su mano en gesto solemne, recordándonos que en las leyes de la creación puede descubrirse su obra. Encima de estos frisos vemos a varios ángeles con libros, algunos leyéndolos, otros mostrándolos, como un recordatorio del valor de la palabra. La iglesia también conserva restos de sus pinturas murales medievales. En el muro sur se distinguen cenefas, figuras y escenas de juicio final. En el muro norte destaca una gran representación de San Cristóbal, que según la tradición ayudaba a los viajeros a cruzar ríos y caminos. Su imagen, de dimensiones colosales, servía de amparo espiritual a quienes entraban en la iglesia. También encontramos la figura de la Virgen María con el niño, acompañada de mujeres bíblicas como María Salomé y María Magdalena, que aparecen junto a episodios del Evangelio. Pero quizá el elemento más impresionante sea el mausoleo del abad Lope de Ventosa, construido a finales del siglo XIV o principios del XV. Este monumento funerario policromado se organiza en tres partes: la tumba en la parte baja, un arco central con escenas religiosas y un friso superior repleto de figuras. En él se representa el entierro de Cristo, acompañado de apóstoles y ángeles, en un estilo que mezcla simbolismo medieval con un gran sentido narrativo. San Julián de Ventosa no es solo una iglesia románica. Es un pequeño museo de piedra, pintura y escultura, que nos conecta con 8 siglos de historia y espiritualidad. Visitarla es viajar al pasado y descubrir cómo arte y fe se unieron para dejar una huella eterna en Galicia.